Puedes grabar. Muy bien, continuamos. Bien, Juan, en Jeremías, capítulo 32, versículo 41, dice el Señor, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. Uno de los componentes del reino de Dios es el gozo, como enseña Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El gozo del corazón de Dios es uno de los componentes del fruto del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, como enseña Gálatas 5, versículos 22 y 23. En la presencia del Dios con corazón gozoso tendremos gozo y nos deleitaremos por la eternidad, como enseña el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra, por un rato, no para siempre. Amén. Ese es el corazón gozoso de Dios, el número 11. Aprendemos entonces que en Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aprendemos las 11 máximas de Dios por la salvación del ser humano. ¿Por qué es la razón más grande la salvación del ser humano, el pecado y muerte eterna? De tal manera, la medida de paciencia más grande, la espera más grande para el arrepentimiento del ser humano. Amor, que es el amor más grande que excede a todo conocimiento y amor humano. Dios, que es el ser más grande y omnipotente, que no hace sección de personas, que puede estar en cada persona por su omnipresencia. Al mundo, que es el objetivo más grande, alcanzar la salvación de toda la humanidad, que ha dado es el regalo, generosidad, bondad más grande que puede existir, al dar a su Hijo único, la pertenencia más grande de Dios para ser salvos del pecado, para que todo aquel que está accesible para todos gratuitamente por la fe y no por obras, que en él cree, que es el corazón perdonador de Dios, recibe a todo aquel que cree en Jesucristo y que evite la pérdida más grande del ser humano, que es la condenación eterna, sino que tenga vida eterna, más tenga vida eterna, que es el máximo gozo por la ganancia más grande del ser humano, que es la vida eterna. Amén. Esas son las máximas de salvación para el ser humano según Juan 3:16. Punto número 3, la lámina 22, resultado de tener el corazón de Dios. El resultado de un corazón conforme al corazón de Dios es tener un corazón obediente, como enseña Hechos 13:22, por el ejemplo de David, quitado Saúl, le levantó por rey a David, de quien dijo también, y que dio también testimonio diciendo, y hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Saúl había desobedecido, David obedecía a Dios. Es un corazón misericordioso, como enseña Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Un corazón conforme al corazón de Dios es limpio, que verá a Dios, como dice Mateo 5:8, bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Y como nos exhorta Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón donde habita Dios, como enseña Juan 14:23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón lleno del Espíritu Santo, que vive lleno de la palabra de Dios y de gozo, como lo enseña Efesios 5:18-20, y Colosenses 3:16, inclusive 3:17 también. Un corazón conforme al corazón de Dios tiene como resultado ser un corazón agradecido, que da gracias en todo y por todo, como enseña Efesios 5:20 y 1 Tesalonicenses 5:18. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y un corazón conforme al corazón de Dios tiene como resultado ser un corazón de verdadero adorador, como lo enseña Juan 4:24. Dios es espíritu, los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará,
Y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amén. Como punto número 4, un ejemplo del corazón de Dios, lo vemos en la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan la parábola del hijo pródigo en Lucas 15? Lucas 15:11 dice, también dijo un hombre, el Señor explicando cómo es ese amor de Dios. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Vemos allí un corazón egoísta del ser humano, del hijo, y el corazón noble de Dios, que es representado por el padre, como le repartió los bienes, no se lo negó. Y vemos también allí en esa parábola el corazón pervertido del ser humano en Lucas 15:13 al 16. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Aprendemos también en esta parábola el corazón contrito, humillado y arrepentido del ser humano. Dice en Lucas 15:17 que, y volviendo en sí, el hombre, el hijo pródigo, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios siempre hay pan. Amén. Lucas 15:18 dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vemos que cuando pecamos, pues pecamos primeramente contra Dios, contra el cielo, y luego pues contra el prójimo. En Lucas 15:19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vemos entonces el corazón paciente, amoroso y misericordioso de Dios en la parábola a través del Padre, en Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Por qué lo vio desde lejos? Porque, bueno, este padre todos los días nos imaginamos que estaba esperando, mirando hacia lo lejos, esperando que su hijo regresara, el hijo perdido. Lucas 15:21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vemos ahí el corazón perdonador de Dios que hizo caso omiso a eso, pasó la falta del hijo, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido, vestirle, poner anillo en su mano y calzado en sus pies, que habla de santidad, que habla de autoridad, el vestido, el anillo y el calzado. El corazón gozoso de Dios por la salvación del hombre lo vemos entonces en los versículos 23 y 24 de Lucas 15. Y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, yo he revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Ese es el corazón. Vemos en esta palabra varios de los tipos de corazón de Dios, el corazón paciente, el corazón noble, el corazón amoroso, misericordioso de Dios, el corazón perdonador y el corazón gozoso de Dios. Amén. En este ejemplo. Concluimos entonces en la lámina 26, ¿cómo tener un corazón conforme al de Dios? Nos preguntamos eso. Primero necesitamos tener confianza en Dios. No hagamos como el Israel incrédulo que rechazó a Dios al enviar a su unigénito, como enseña Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron y lloraron, como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Debe haber arrepentimiento en nosotros, reconocer nuestros pecados y errores, como lo hizo David en el Salmo 19:12, que dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de lo que me son ocultos. Y en el Salmo 55:1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es necesario entonces confiar en Dios, arrepentirnos de nuestros pecados, vivir en obediencia, es guardar sus mandamientos que permite que Dios haga morada en nuestro corazón, como promete Juan 14:23.
El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿cuándo hace morada con él? ¿Cuándo está la presencia de Dios en nosotros? Cuando le amamos al guardar, al obedecer su palabra. Corazón conforme al corazón de Dios, pues adora a Dios de corazón. Dios busca verdaderos adoradores, como enseña Juan 4, versículos 23 y 24. Un corazón conforme al corazón de Dios es un corazón que debe ser agradecido y debemos vivir. Entonces, si queremos tener ese corazón, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Como enseña Efesios 5:10. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios Padre por medio de él, como enseña Colosenses 3:17. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, como enseña 1 Tesalonicenses 5:18. Corazón que, para tener un corazón conforme al de Dios, debemos tener fe, creer en Jesucristo, seguirlo y vivir esperando su venida. Enseña Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a lo que él espera. Y Tito 2:3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús, como enseña Apocalipsis 22:20. ¿Cuántos dicen, amén, sí, ven Señor Jesús en esta tarde? Esperan la venida del Señor. De esta manera finalizamos esta enseñanza y animamos al pueblo de Dios a que tenga un corazón, busque tener un corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Si no hay alguna pregunta, algún complemento que quieran hacer, si no pasamos al siguiente punto que es el reto bíblico. Amén. Para darle paso entonces a nuestro hermano Eliud, que está por allí. Hermano Eliud. Amén, amén, aquí estoy. ¿Está preparado? Sí. Ya tienes para compartir la pantalla. Ok. Entonces, puede compartir. La hermana Dilia no puede continuar, se tiene que retirar. Allí está entonces el resto de los participantes. Amén. Amén. Voy a sacar los equipos. ¿Sí? Veo que hay 8. Ya ven mi pantalla, ¿sí? Silvanis, hermana Elsa, mi hermana Carmen. Ya vamos a comenzar. Lenín, Soraya, ok, aquí estamos. Hermano Lenín, Soraya, Susana y Leana. Ok. Bueno, el equipo 1, Dilvani, el hermano Alejandro, hermana Elsa y la hermana Carmen. Y en el segundo grupo, Lenín, Soraya, Susana e Ileana, ¿sí? Ok, Dios les bendiga. Comencemos. Ok, equipo número 1, ¿por qué el corazón de David era conforme al de Dios? Voy a abrir por aquí el chat. Aquí está. Ok. Dice la hermana Carmen porque era obediente. Muy bien. ¿Qué más? Porque siempre hacía lo que le agradaba a Dios.
porque siempre hacía lo que le agradaba a Dios. Ujú. ¿Alguien más? Su arrepentimiento rápido ante el pecado. Me gusta esa. ¿Algún otro para concluir con la pregunta? Ok, compartamos acá. Dice el apóstol Pablo citando primera de Samuel 13:14, dice, y el Salmo 89:20 afirma que David tiene un corazón conforme al de Dios, como enseña Hechos 13:22. Quitado este, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ser conforme al corazón de Dios es ser obediente a su palabra. El corazón incrédulo se aleja de ser conforme al corazón de Dios. Muy bien, perfecto. Equipo número 2. Explique el corazón noble de Dios. Escribir los equipos en la otra computadora, ¿ya va? Ok. Explique el corazón noble de Dios. ¿Cómo lo explicaríamos? No todos a la vez, que se me complica leer. Soraya dice, la razón más grande del amor de Dios y su amor al ser humano, dio la salvación por nuestros pecados para rescatarnos. Muy bien. ¿Alguien más apoya a la hermana Soraya? A Dios le dolió mucho en su corazón el que la humanidad hubiera cometido tanto pecado que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió, dice su palabra, que le dolió en su corazón. Amén. La razón de esa explicación era porque el ser humano aún en estos tiempos continúa en sus delitos y en sus maldades, como enseña el profeta Isaías en el versículo 65:2, que dice el Señor, extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno y en pos de sus pensamientos. Amén. Y Dios tiene una gran pasión por la salvación del ser humano. Porque el problema que hay es que el ser humano, a pesar de que es pecador, aún así no se arrepiente de sus pecados. Y mientras que no se arrepienta de sus pecados, Dios siempre va a tratar la forma y la manera de que el ser humano se vuelva a Él, porque Dios lo que desea es que todos procedamos al arrepentimiento y que ningún alma se pierda. Amén. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias por su participación. Voy a leer aquí a sus compañeros. Dice Susana, a pesar del pecado, él se dio a sí mismo para salvar a su pueblo. Dice Soraya, el ser humano era malo y aún así extendió su misericordia. Susana cita Romanos 8:5, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Y Soraya dice, Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17.
Y Susana corrige que es 5:8. Ok, muy bien. Compartamos acá. Dice el corazón noble de Dios. ¿Por qué? Dios da una explicación detallada en la Biblia de la razón más grande sobre su amor por el ser humano, la salvación del pecado. En Génesis 3:15 da la promesa de rescatar al ser humano del pecado y de la muerte eterna. También podemos leer Romanos 5, versículos del 12 al 17. Desde el inicio se dolió en su corazón por el pecado del ser humano, según Génesis 6, versículos 5 y 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La razón de la explicación de Dios es porque el ser humano continúa en su maldad, como enseña el profeta Isaías en Isaías 65:2. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de su pensamiento. El apóstol Pablo lo recuerda en Romanos 10:21, pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Dios tiene una gran pasión por la salvación del ser humano, como compartió el hermano Lenín. Dice: ¿por qué no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él? La cita que compartía nuestra hermana Soraya allá al final, Juan 3:17. Muy bien, estupendo. Equipo número 1, otra vez Dilvani Alejandro del Carmen. ¿Cómo se manifiesta el corazón paciente de Dios? El corazón paciente de Dios, porque de tal manera la venida, en la medida de paciencia de Dios, longanimidad, tolerancia, más grande de todas, para que el ser humano proceda al arrepentimiento. Lucas 19:1 al 10. Muy bien, hermano. Muchas gracias. Excelente. Ok, la hermana Carmen, dígame. Dios, con su inmensa paciencia, cumplió su plan de salvación del ser humano. Muy bien. Leo aquí a la hermana Carmen. Dice, cita 2 Pedro 3:9, dice: es paciente hasta que todos procedan al arrepentimiento. Así es. Muy bien, falta que comparta allí el hermano Dilvani Alejandro, para ver si complementamos la respuesta a esta pregunta. Dilvani dice en que él es paciente para con todo, no queriendo que ninguno de nosotros se pierda, sino que procedamos al arrepentimiento. Hermana Carmen dice: toleró el Getsemaní con el objetivo de lograr la salvación. Amén. Muy bien. Complementemos aquí. Cita Lucas 22, versículos del 41 al 44. Ok. Dice el corazón de Dios, porque de tal manera, en el texto de Juan 3:16, dice: es la medida de paciencia de Dios, longanimidad, tolerancia más grande de todas, ¿no?, para que el ser humano proceda al arrepentimiento. En Lucas 19, versículos del 1 al 10, narra la conversión del jefe de publicanos Zaqueo. En Lucas 19, 9 y 10, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios, con inmensa paciencia, cumplió su plan de salvación del ser humano. Esa intensidad por la salvación del ser humano se registra en Lucas 22, versículos del 41 al 44. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
El corazón paciente de Dios espera que todos, uno, procedan al arrepentimiento según 2 de Pedro 3:9, el texto que compartía allí nuestra hermana Carmen. Dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dos, los inscritos en el libro de la vida sean salvos. Mateo, podemos leer Mateo 25:34, Efesios 1:4, Apocalipsis 13:8, 17:8, 20:15 y 21:27. Ok, amén. Muy bien. Continuemos con la pregunta número 4. ¿Qué atributo de Dios hace que su corazón sea imparcial? La imparcialidad de Dios. ¿Qué atributo de Dios hace que su corazón sea imparcial? Vamos a ver la serie de los atributos de Dios. ¿Cuál es ese atributo que hace a Dios? Bueno, esa es mi respuesta igual, hermana. Esperemos a ver qué dicen los otros hermanos, hermano Lenín, hermana Susana y Iliana. Soraya dice que es la justicia, su justicia. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Dice Soraya es bueno y perdonador, misericordioso para todo el que lo busque. Salmo 86. Es un Dios justo. También Susana apela por la justicia. Y el hermano Lenín, Susana y Eliana dicen que también es justo. Y es grande en misericordia, amén. Así es. El corazón paciente de Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Y qué atributo de su corazón hace que sea imparcial? Se haga la voluntad de Dios. Perdón. ¿Qué atributo de Dios hace que su corazón sea imparcial? Su paciencia y su misericordia para que todos procedamos al arrepentimiento. Él espera que todos nos arrepintamos para que podamos obtener la salvación. Amén. Pero, hermano, usted me está escuchando la pregunta, la imparcialidad de Dios. Sí, está bien, como ya lo definimos ahorita, que Él es paciente. Pero ahora, ¿Dios es un Dios imparcial o es parcial? Y si es imparcial, ¿verdad? Coincidimos con eso. Ahora, ¿qué atributo lo lleva a Dios a ser imparcial? Su justicia, su bondad, su misericordia. Dice aquí Soraya, el gran objetivo de Dios es la salvación de todo ser humano, es la propiciación por nuestros pecados, su gran amor, porque de tal manera nos amó. Dios no hace excepción de personas. Ok. Deuteronomio, ¿cierto? 10, versículos 17 y 18. Ok. Entonces, complementemos acá la respuesta, ¿sí? Dice el corazón imparcial de Dios. Ok, Deuteronomio 10, 17 y 18 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible,
que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Dios, el ser más grande, con el corazón más grande, que no hace acepción de personas, es imparcial. El omnipresente e infinito corazón de Dios llega de manera personal a cada creyente. El corazón grande de Dios se ilustra con una hipérbole en el Salmo 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. El gran corazón de Dios es bueno, perdonador, misericordioso para todo el ser humano que lo busca, según el Salmo 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para todos los que te invocan. El objetivo grande de Dios es alcanzar la salvación de todo ser humano. El apóstol Juan lo declara en 1 de Juan 2:2, y él, refiriéndose al Cristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Bueno, no lo vimos como tal, en específico el atributo, pero allí está inmerso. Ok, A ver, que hay varios atributos. La pregunta es cuáles son los atributos. Entonces. Hay varios atributos. ok, así sí, porque yo Habla fijé de uno. el principal es que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. Pero después, ¿por qué no hace acepción de personas y por qué puede llegar a todo ser humano? Porque es omnipresente, es infinito, pues, es un Dios grande. Ok, Entonces puede estar Perdonador, y misericordioso. bueno, perdonador, es grande, misericordioso. Hay tantos los atributos. Amén. amén, amén. Adelante, el principal es la sección. Ok. Pregunta número 5. Dilvani, Alejandro, hermana Elsa, hermana Carmen, explique la doctrina del corazón generoso de Dios. Explique la doctrina del corazón generoso de Dios. La doctrina. Sí, eso estoy leyendo. La doctrina del corazón generoso de Dios. Doctrina es lo mismo a decir una base, ¿verdad? Un fundamento, pastor. Fundamento, sí, bíblico. De algo que debe ser considerado doctrina, porque no todo es considerado doctrina. Claro. Entonces, base del cristianismo, fundamento del cristianismo. Bueno, la hermana Carmen dice Juan 3:16, porque ha dado al regalo más grande, su hijo. Y Dilvani dice, de manera ahí, dice que primero de Juan 4:10, ahí está. ¿Y qué dice primera de Juan 4:10? Sí, ahí está, pero explíquenla. Ajá, eso es lo que quiero. que comparta qué tiene el texto, cómo se lee o cómo se interpreta. Dice la hermana Carmen, lo ha dado en propiciación para calmar la ira de Dios. Y envió a su hijo, dice Susana. Ah, perdón. Por ahí es la cosa. Dice Susana, él nos amó primero y envió a su hijo. Ok, pero ¿y si leen el versículo que citó el hermano Silvani? A ver, qué se puede responder de allí o cómo se puede explicar. Se puede usar un comodín.
Yo digo que sí, siempre y cuando no sea preguntarle al pastor por qué es trampa. Dice la El gran hermana objetivo Carmen, el gran objetivo de Dios es alcanzar la salvación de todo ser humano. amén. Dice la hermana Carmen, Él dio al Hijo en propiciación por nuestro pecado, única forma de calmar la ira de Dios. Ok, Dilvani dice que el amor no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino que Él nos ha amado primero. Ok. No, la doctrina está ahí por la propiciación. Entonces, explicar lo que es propiciación. Claro. Mire Algo Juan 4:10. Ya la hermana Carmen lo dijo, o sea, bueno. Él dio al Hijo por nuestro pecado. La única forma para calmar la ira de Dios, satisfacer la ira de Dios. Amén. Muy bien. Complementemos acá, dice el corazón generoso de Dios que ha dado. Dice, el corazón generoso de Dios entregó a su Hijo para nuestra salvación. Su inmenso amor, paciencia, misericordia, generosidad es demostrado dando el regalo más grande, su Hijo Jesucristo, para la salvación del ser humano. El apóstol Pablo lo enseña en Romanos 8:32, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pregunta. El apóstol Juan explica la doctrina en 1 Juan 4:10. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, ofrenda perfecta por nuestros pecados. Ok, amén. Entonces, la explicación no está en la primera parte, sino en la propiciación. ¿Sí? Exacto. Como decía el pastor. O sea, la doctrina se explica es enviando a su Hijo como ofrenda perfecta, como propiciación por nuestros pecados. Ok. Para satisfacer la ira de Dios. Para satisfacer la ira de Dios. Continuamos aquí con la pregunta número 6. Equipo número 2, hermano Lenín, Soraya, Susana y Iliana. ¿Con qué compara Pablo el corazón de gracia de Dios? ¿Con qué lo compara? Una pregunta específica. A ver. Dice Soraya que lo compara a dar a su hijo, a su único hijo para cosechar muchas almas. ¿Cómo relaciono yo a su hermana? Discúlpame. Amén. Dice dar a su único hijo para cosechar muchas almas. Dice